Sean bienvenidos una vez más, mis amigos, hermanos, a esta programación de lo que es el estudio de la palabra del Señor. Estamos semana a semana siguiendo con el estudio bíblico, compartiendo la meditación, estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad estamos ya en el capítulo 8 de nuestro estudio secuencial del libro de Romanos. Hemos avanzado ya hasta aquí, a este capítulo 8. Se dice que el capítulo 8 es uno de los capítulos más importantes del libro de Romanos. Aún más diríamos uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, porque nos va a mostrar la culminación de lo que es el plan de Dios, la culminación en lo que es la obra de Dios salvando, renovando al pecador. Sí, la vida en el Espíritu es lo que Dios logra a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo. El plan de salvación forjado a través de los años, a través de las promesas a los patriarcas y al pueblo de Israel, ya hecha realidad en la iglesia. La iglesia, pues, los creyentes de hoy en día, somos quienes disfrutamos en plenitud esa vida en el Espíritu. El capítulo 8 nos habla de eso, la vida en el Espíritu. Este capítulo tiene una particularidad. Comienza con la frase, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina en el versículo 39 con la frase, nada ni nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo Jesús no hay separación del creyente para con Dios. Esta es la meditación que hoy día estaremos viendo, el capítulo 8 del libro de Romanos. Pero en esta primera parte vamos a ver los primeros 4 versículos. Los primeros 4 versículos del libro de Romanos lo denominaremos la liberación de la condenación de la ley. ¿Cómo es que Dios nos libera de esa condenación? ¿Cómo es que la obra de Dios se lleva a cabo en nosotros, librándonos de la ley para condenación, librándonos de cumplir la ley para buscar justificación o aprobación de Dios? Pero ojo, de ninguna manera la palabra de Dios nos dice que Cristo abolió la ley o abrogó la ley. La ley va a estar ahí. Ya no estamos con esa tensión de cumplirla para buscar aprobación, justificación de Dios, sino ahora el creyente ama la ley, ama la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cumplirla, pero ya no con esa tensión de buscar justificación delante de Dios, sino que la cumple. Y con la ayuda del Espíritu Santo sigue adelante el creyente, seguimos adelante para agradar a Dios, para honrar, para glorificar a Dios. Ahora la ley está ahí. ¿Para qué? Como el estándar de Dios, en el cual el creyente que ama a Dios, ama la ley y la guarda. ¿Para qué? Para honrar a Dios, para que Dios sea glorificado. Y en ese sentido vamos a ver cómo es que Dios hizo esa obra maravillosa de librarnos de la condenación de la ley. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el Señor. Esta primera parte, este primer versículo, nos habla y nos pone en claro una posición. Ya los que hemos estado siguiendo los capítulos anteriores del estudio, ya lo tenemos claro hasta aquí. Ya sabe que en el universo hay 2 posiciones para los seres humanos, en Adán y en Cristo. Usted está en Cristo, que es en el Espíritu, o está en Adán, que es en la carne. Si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, está en Cristo. Si aún no está en Cristo, está en Adán, condenado en sus delitos y pecados. Y aquí va a hablar de eso. Va a ser claro y va a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La buena noticia, si usted es cristiano, si usted está en Cristo, es que ya no está en Adán. Estar en Adán es estar en condenación. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios si usted está en Cristo. En Adán estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios. Pero si estamos en Cristo, estamos
nuevamente en la gloria de Dios. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Si usted está en Cristo, tiene paz con Dios. Ya no es enemigo de Dios. Si usted no tiene a Cristo, está en Adán, es enemigo de Dios. Si usted está en Cristo, ya no está bajo el juicio de Dios. Ya no está bajo condenación. Ha pasado de muerte a vida. Eso lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 5:24. ¿No? Ahora estamos entonces en Cristo. ¿Está usted en Cristo? Si usted está seguro de estar en Cristo, ninguna condenación haya a los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, esa posición, ¿cuál es su posición? Si estamos en Cristo, la verdad suprema con la cual comienza este capítulo 8 es que no hay ya condenación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Y ahora viene ya el versículo 2. El versículo 2 nos va a dar más luces de cómo es la obra de Dios en nosotros, en los creyentes en Cristo. Dice así el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces habla, ¿no? Hace énfasis en la obra de un elemento más, el Espíritu Santo. Hasta aquí no nos ha hablado del Espíritu Santo. A diferencia del capítulo 7, hablaba de una persona que quería agradar a Dios en la carne, en sus fuerzas. Pero ahora el creyente en Cristo, el que está en Cristo, ya no va a agradar a Dios en sus fuerzas o en la carne, como lo dice, sino ahora lo va a hacer en el Espíritu. El Espíritu de vida. Los que estamos en Cristo Jesús tenemos, aparte de haber sido perdonados, haber sido justificados, tenemos la bendición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser ese elemento que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es la persona que ha hecho posible que seamos libres del pecado, la condenación, y ahora estemos en Cristo. ¿Cómo? ¿No? Dice, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha liberado de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces, eso de pasar de muerte a vida, eso lo hace alguien, el Espíritu Santo. El Padre Eterno planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Cristo Jesús, Él fue el ejecutor de esa obra salvadora cuando vino a la tierra. El Espíritu Santo es quien obra en nosotros, operando todas esas verdades de morir para el mundo, morir con Cristo y resucitar en nueva vida para Dios. Un nuevo nacimiento, una nueva vida después que morimos con Cristo. Eso es obra del Espíritu Santo. Versículo 3 nos dice lo siguiente, explicándonos todo esto. Dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Interesantes palabras, interesantes y poderosas palabras. Lo que dice el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Para la ley era imposible justificarnos. Para la ley era imposible salvarnos, santificarnos. La ley es buena, santa y justa. Pero la ley, siendo buena, santa y justa, no puede justificarnos, no puede santificarnos, no puede salvarnos. ¿Por qué? Porque su misión no era esa. Su misión era hacernos ver nuestros pecados y llevarnos a Cristo. Y Dios, sabiendo eso, es que Él da la ley con ese propósito. Dice algo más aquí en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible? ¿Por qué? Dice así, por cuanto era débil por la carne. Es decir, era imposible para la ley salvar al ser humano. Era imposible para la ley santificar al ser humano.
Era imposible para la ley santificar al ser humano. Lo que sí era posible para la ley era señalar al ser humano su pecado y condenarlo. Pero ¿por qué era imposible salvar a la ley? Por causa de la debilidad de la carne. Es decir, por causa de la naturaleza pecadora de nosotros, los seres humanos, es que la ley no podía justificar, no podía salvar, no podía santificar. En sí no es el problema la ley. El problema siempre ha sido y es el ser humano. Por causa de la humanidad, de la debilidad carnal del hombre, por la naturaleza pecadora, es que la ley no podía hacer todo esto. Por causa de la carne, porque era la ley se veía débil para santificar, para justificar, para salvar, por la naturaleza pecadora, por la carne, por la naturaleza pecadora. Cuando dice la carne se refiere a eso, a la naturaleza pecadora del hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Eso lo sabemos. Pero aquí dice algo importante. En semejanza de carne de pecado, mandó a su Hijo Jesús, semejante a un ser humano común y corriente. En semejanza de pecado. No dice igual a un ser humano. En semejanza, en apariencia, mas en esencia, Cristo era puro y sin pecado. Nos habla de la naturaleza, de la doble naturaleza de Cristo. Cristo vino del Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo ser humano y habitó entre nosotros, a semejanza de un hombre. Pero a diferencia de los hombres, Él nació sin naturaleza pecadora, porque no fue engendrado por ser humano alguno, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Por tanto, Él no tenía naturaleza pecadora. ¿Por qué no debía tener naturaleza pecadora? Porque debía ser semejante a Adán allá en el huerto. Debería enfrentarse al pecado, a la tentación, en las mismas condiciones que Adán allá en el huerto. Adán falló, pero Cristo no debía fallar. Él vino para no fallar. Él debía enfrentar a Satanás y el pecado en condiciones humanas, a semejanza del primer Adán. Por eso se le dice también a Cristo el postrer Adán o el segundo Adán. Por eso dice, a semejanza de carne de pecado. En otras palabras, a semejanza de un ser humano. Semejanza, para decir que había una diferencia, sí. Era esencial la diferencia. Él era sin pecado y no pecó jamás. A diferencia de Adán, que sí pecó, decidió pecar, Jesús decidió no pecar, porque tenía una misión, rescatar a la humanidad de sus pecados. Bendito sea el Señor. Entonces, a causa del pecado, ¿por qué es que Cristo vino? ¿Cuál es la causa? El pecado en la humanidad, la condenación en la humanidad. Cristo vino a causa de eso, a causa del pecado que estaba oprimiendo, que estaba condenando a la humanidad. Por eso vino Cristo a causa del pecado, y Él siendo un ser puro, santo, como hombre vivió todos sus años, y no cometió ningún pecado. Él fue el único justo, el único que cumplió con todas las exigencias de justicia de Dios. En esa justicia de Dios, Jesús muere, da su vida, entrega su vida en la cruz por nosotros. Dice, de esa manera es que condenó al pecado en la carne, en su propio cuerpo. La carne aquí se refiere a su cuerpo. Siendo justo, Él murió por los injustos. Él condenó al pecado. Cuando llevó los pecados de la humanidad en su cuerpo, en su carne, Él muere en la cruz del Calvario siendo justo. De esa manera es que nosotros, los pecadores, los injustos, somos justificados, somos salvados por la gracia de Dios. La justicia de Cristo es atribuida al pecador, al ser humano pecador. También le llaman la justicia de Cristo es imputada o atribuida al ser humano pecador que cree y se acerca a Jesús con fe. Y de igual manera, los pecados del ser humano son atribuidos o son imputados sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él llevó, por eso se dice, Él llevó nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Si bien
continuamos en el versículo 4 explicándonos cómo fue la obra salvadora, redentora de Cristo, por la cual somos libres del pecado. Él murió en nuestro lugar. Él murió por nosotros. La condena era sobre usted, sobre mí. La condena a muerte eterna, a separación eterna de la presencia y la gloria de Dios. Él muere por nosotros. Muere en nuestro lugar. Cuando usted cree esto por fe, eso lo justifica, eso nos salva. Eso hace que nuestros pecados sean imputados, atribuidos a Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. ¿Lo cree eso? Eso es fe. Eso es fe. Creerlo, aceptarlo y abrazarlo con todo su corazón como el único medio para poder ser justificado, ser salvado. El versículo 4 nos dice lo siguiente, escuche por favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué Cristo murió por nosotros siendo justo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, esa justicia de la ley que la cumplió Cristo. ¿Quién cumplió la justicia de la ley? El único fue Cristo Jesús. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, cumplió con la justicia de la ley. El único ser humano en la historia. Y no hubo, ni hay, ni habrá ser humano. Cristo hecho hombre. Dios hecho hombre. El único que pudo cumplir con la justicia de Dios, la justicia que es por la ley. Por eso dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justificación quiere decir eso, que la justicia, las buenas obras de Dios, la justicia ganada por Cristo, hecho hombre, esa justicia es atribuida al pecador que se arrepiente, que viene al Señor arrepentido y en fe, es atribuida, es cumplida en Él. Es decir, Dios el Padre nos ve como si hubiésemos cumplido. Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió el castigo de la ley por nosotros. En eso consiste la obra salvadora de Dios, en que Él murió por usted. Ante el gran juez de toda la tierra, ya no somos condenados. Cuando nos presentamos al juez de toda la tierra, todos nuestros pecados fueron llevados por Cristo. Nuestra hoja está limpia. Está nuestra culpa pagada. ¿Quién la pagó? Cristo. Por tanto, el juez de toda la tierra nos absuelve. Por eso dice, ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. Y usted me dirá, ¿qué pasa si vuelvo a pecar? Ya entregué mi vida a Cristo. ¿Y si vuelvo a pecar, otra vez caeré en condenación? ¿Caeré en muerte espiritual? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque así como Cristo murió, nosotros morimos con Cristo, cumpliendo la ley, cumpliéndose la ley en nosotros. Pero así como Cristo murió, nosotros también resucitamos con Cristo para vida nueva. Así como Cristo resucitó para no volver a morir, así nosotros hemos resucitado con Cristo para no volver a morir. Es inconcebible pensar que Cristo murió, resucitó para volver nuevamente a morir. Sería una herejía pensar eso. Nos identificamos con la vida de Cristo, nos identificamos con la muerte de Cristo y nos identificamos con la resurrección de Cristo. Eso es la salvación. Eso es en esencia. ¿Ha creído usted eso? ¿Ha creído esa salvación de esa manera? Gloria al Señor. Si lo ha creído, adelante, mi hermano. Lo felicito. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Dios lo fortalezca. Siga adelante. Pero si aún no lo cree, no tiene seguridad de esto, yo le invito a arrepentirse, a entregar su vida a Cristo y a creerle. ¿Y qué pasa? Queda en el aire todavía la pregunta, ¿qué pasa si vuelvo a pecar? ¿Qué pasa si tropiezo en mi vida cristiana? Dios os trata como a hijos. Como vamos a ver más adelante en los versículos siguientes del capítulo 8, somos adoptados por Dios. Dios nos adopta como hijos y como hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Es decir,
que cuando usted, luego de que entrega su vida a Cristo, la relación con Dios el Padre ya no es de acusado de muerte a juez, sino nuestra condición cambia de padre a hijo. Por eso es que después de entregar nuestra vida a Cristo, ya no hay condenación. ¿Por qué? Nuestros errores, nuestros pecados van a ser tratados como el Padre trata al Hijo. ¿Sí? Como el Padre trata al Hijo. ¿Y qué pasa? Me dirá alguien, si alguien persevera en el pecado o la carne le vence. Dios es sabio. Dice Dios al Hijo que ama, disciplina, castiga, azota para ponernos derecho. Dios nos asegura la santificación a través de la obra del Espíritu Santo y a través de su obra paternal para con nosotros. Sí, lo que queda después de haber entregado nuestra vida a Cristo, el destino, el camino establecido por Dios para el creyente nacido de nuevo es la santificación, y Dios lo va a lograr en nosotros a través de la obra del Espíritu, a través de su trato paternal, enderezando nuestros caminos, levantándonos si tropezamos, pero con una mira a vivir una vida en santidad, a ser como Cristo es. No hay condenación ya para los que están en Cristo Jesús. Nada nos separará del amor de Cristo en el Señor. Por tanto, hermanos, la salvación, la justificación va acompañado de la obra del Espíritu Santo y va inmerso en una obra de santificación. Es inconcebible. No ha pasado nada en aquel que dice haber entregado su vida a Cristo y que no hay una dirección para santificación. No es así. El creyente nacido de nuevo, el creyente verdadero, la dirección, el destino es ser santo como Dios es santo. Dios lo logrará. Dios lo está haciendo en su vida y la completará esa obra hasta el día de Jesucristo. Dios le bendiga. Hasta aquí hemos compartido con usted los primeros 4 versículos, la obra santificadora de Dios. Y continuaremos en el transcurso del próximo programa compartiendo más de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima reunión. Dios le bendiga. Gracias.